Empujé la puerta de mi habitación y me quedé paralizado. Dos hombres, con monos manchados de pintura, estaban cubriendo mis paredes color melocotón con un rodillo empapado. Mis cortinas florales estaban tiradas en el suelo. Mi cómoda, esa que yo mismo había restaurado con barniz, había sido arrastrada al centro de la habitación, y encima de ella caían gotas de pintura de unas latas mal cerradas. Michael, mi hijo de 35 años, se apoyaba en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa como si acabara de soltar el mejor chiste del mundo. A su lado, Lauren, mi nuera, miraba su teléfono con esa expresión de satisfacción que siempre tenía cuando lograba salirse con la suya. Los pintores se detuvieron en seco al verme. El más joven me miró incómodo, como si hubiera interrumpido algo íntimo. El olor a pintura fresca me mareaba, mezclándose con la rabia que hervía dentro de mí. ¿Qué es esto? Mi voz sonó más débil de lo que quería. Acababa de llegar de trabajar 12 horas seguidas en la cocina de Joe's Diner, donde llevo 15 años preparando comidas para familias que celebran mientras yo me quemo los dedos con aceite caliente. Mis pies dolían dentro de mis viejos zapatos. Mi espalda protestaba tras horas encorvado frente a los fogones, pero nada de eso importaba en ese momento. Lauren levantó la vista del teléfono y me regaló esa sonrisa falsa que usa cuando quiere algo. «Ah, papá, qué suerte que llegaste temprano. Estamos haciendo unas reformas antes de mudarnos». Lo dijo con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Michael se enderezó y se acercó a mí con esa seguridad que siempre me intimidó. «Papá, queríamos darte una sorpresa. Esta habitación es demasiado grande solo para ti, y nosotros necesitamos más espacio. Los niños crecen y nuestro piso se nos quedó pequeño». Me temblaron las piernas. 20 años trabajando en esa maldita cocina para ahorrar cada dólar que me permitió comprar esta casa. 20 años respirando humo de la parrilla, soportando clientes groseros, fregando grasa hasta la madrugada, todo para tener un lugar que fuera mío, donde pudiera descansar sin pedirle permiso a nadie. El pintor mayor carraspeó, incómodo. «Señor, si hay algún problema, podemos parar y volver mañana». «No, no, sigan», ordenó Lauren, agitando la mano como si fuera dueña del lugar. «Ya está pagado, mejor terminar hoy». «¿Pagado con qué dinero?», pensé. Pero ya conocía la respuesta. Con el dinero que les presté el mes pasado, cuando Michael perdió su trabajo en la fábrica. Con el dinero que saqué de mis ahorros porque mi nuera, entre lágrimas, me rogó que les ayudara a pagar el alquiler. Michael se acercó aún más y me puso la mano en el hombro, un gesto que antes me reconfortaba, pero ya no. «Papá, no seas así. Solo es pintura. Además, ya hablamos con un arquitecto. Podemos dividir la casa en dos, tú tendrías tu espacio y nosotros el nuestro. Como una gran familia feliz». Una gran familia feliz. Las palabras resonaron huecas, como un eco en un cuarto vacío. Miré mis cortinas arrugadas en el suelo, las que yo mismo había cosido con tela de mercadillo después de ahorrar 3 semanas de propinas. Miré la mancha de pintura que se extendía sobre mi cómoda, esa que encontré en una tienda de segunda mano y restauré con mis propias manos durante 2 fines de semana enteros. «¿Y quién decidió esto?», pregunté, recuperando un poco de firmeza en la voz. «¿Cuándo se sentaron ustedes dos a planear el futuro de mi casa sin consultarme?». Lauren suspiró con dramatismo y guardó el teléfono en su bolso. «Papá, no seas exagerado. Siempre complicas todo cuando intentamos hacer algo bueno. Ese color era horrible. El blanco quedará genial, ya verás». «¿Genial para quién?», quise gritar. Ese tono melocotón lo había elegido yo, después de días comparando muestras en la tienda de pinturas. Me recordaba a los atardeceres que veía desde la ventana de mi viejo cuarto alquilado, cuando soñaba con tener paredes que pudiera pintar del color que me diera la gana. Los pintores siguieron trabajando, fingiendo no escuchar la discusión, pero yo notaba sus miradas incómodas cada vez que alzábamos la voz. El joven tenía hasta salpicaduras en el pelo, y me pregunté cuánto les estarían pagando por este trabajo improvisado. Michael caminaba de un lado a otro de la habitación como si estuviera inspeccionando su propiedad. «Papá, así entrará más luz, y cuando pongamos nuestros muebles verás lo mucho que mejora el espacio». Él y Lauren ya habían visto juegos de dormitorio en oferta. «Sus muebles en mi cuarto».
En el espacio que yo llené con mis cosas, cada una con su historia, cada una comprada con el sudor de mis manos, curtidas por los detergentes industriales de cocina. Lauren se acercó al tocador donde guardaba mis colonias baratas y mis cremas para la piel reseca. Ah, y todo este desorden lo podemos organizar mejor. No necesitas tantas cosas, papá. Con la edad hay que simplificar la vida. Simplificar mi vida. Como si mis pequeños tesoros fueran trastos que estorbaban sus planes. Como si mis 67 años me hubieran convertido en un inquilino molesto dentro de mi propia casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la pintura fresca cubriendo mis paredes queridas ni los muebles movidos sin permiso. Era la naturalidad con la que habían decidido mi futuro, como si yo fuera un viejo mueble que había que empujar al rincón menos visible. Y así fue como todo empezó a desmoronarse. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí para que lo entiendas bien. Aquella tarde, al ver a esos extraños pintando mi santuario, supe que había llegado la hora de defenderme, aunque eso significara perder a la única familia que me quedaba. Me llamo Frank Cooper, tengo 67 años, y desde hace 15 trabajo en la cocina de Joe's Diner, un lugar donde las familias celebran cumpleaños, bodas y graduaciones mientras yo sudo frente a los fogones preparando sus platos favoritos. Entro a las 5 de la mañana para empezar el caldo de pollo que hierve durante horas y salgo a las 7 de la tarde con el uniforme empapado en grasa y el pelo oliendo a cebolla frita. Antes de Joe's Diner, trabajé en otros 3 restaurantes. Siempre en la cocina, siempre invisible para los clientes que disfrutaban de mis recetas sin saber quién las hacía. Mis manos están marcadas por pequeñas cicatrices de sartenes calientes y cuchillos que se me resbalaron en plena hora pico. Mis uñas, que alguna vez pinté de rojo, ahora las llevo cortas y sin esmalte porque es más higiénico para manipular comida. Me quedé viudo hace 12 años. Roberta murió de un infarto mientras veía la televisión un domingo por la tarde. Era una buena mujer que pasó su vida trabajando en una fábrica de muebles y me dejó más recuerdos hermosos que dinero en el banco. Después del funeral seguí viviendo en el mismo apartamento que habíamos alquilado desde que nos casamos, pagando $550 al mes a un casero que subía la renta cada año sin arreglar nada. Michael, de niño, era diferente. Un chico tímido que me abrazaba cuando yo llegaba agotado del trabajo y me ayudaba a doblar la ropa limpia mientras me contaba su día en la escuela. Pero todo cambió cuando conoció a Lauren. Ella entró en su vida como un huracán, llena de grandes planes y sueños caros. Hablaba de viajes a Europa, de coches nuevos, de casas en barrios de lujo donde vivía la gente importante. Al principio pensé que era bueno que mi hijo tuviera a su lado una mujer ambiciosa. Roberta siempre se conformó con poco, y temía que Michael hubiera heredado esa misma actitud conformista que rozaba la falta de aspiraciones. Pero pronto descubrí que los sueños de Lauren tenían un precio, y lo pagaban los demás. Cuando se casaron, les presté $1000 para la fiesta. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo en una lata de galletas porque nunca confié en los bancos. Prometieron devolvérmelo en 6 meses. Han pasado 8 años. Cuando nació su primer hijo, me pidieron $800 para las facturas del hospital. Cuando llegó el segundo, necesitaron 100 más para una cuna y un cochecito usados. Cada vez había una emergencia. Cada vez, una promesa de pago. Nunca recuperé nada. Un padre no le cobra intereses a su hijo, me repetía. Pero en el fondo sabía que mi generosidad se había convertido en su comodidad. Era más fácil pedirle a papá que buscar un trabajo extra o aprender a vivir con menos lujos. Trabajar en una cocina te enseña a ser duro. Cuando el jefe grita porque un plato tardó 2 minutos de más. Cuando los camareros te culpan porque un cliente se quejó de la sopa fría. Cuando tus pies hinchados suplican un descanso pero aún faltan 5 horas de turno. Aprendes que nadie te va a defender si no lo haces tú. También aprendes el valor del dinero. Cada dólar que ganaba era media hora de pie frente a una plancha ardiendo o fregando ollas enormes con agua tan caliente que me dejaba los brazos enrojecidos hasta los codos. Por eso ahorraba todo lo que podía. $50 de propinas en fines de semana cuando hacía horas extra en festivos. 50 más cuando el restaurante organizaba un evento especial y nos daban un pequeño bono. Vivía al mínimo. Ropa de segunda mano,
comida sencilla cocinada en casa y entretenimiento limitado a los canales gratuitos de televisión. Los domingos, mi único día libre, recorría el mercadillo buscando cosas útiles y baratas. Fue allí donde encontré mi cómoda por $30, la misma que ahora estaba manchada de pintura blanca. Después de la muerte de Roberta, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Volvía cansado del trabajo y nadie me esperaba con un té caliente ni me preguntaba cómo había sido mi día. Los fines de semana parecían eternos. Michael me visitaba de vez en cuando, siempre con Lauren y los niños. Pero aquellas visitas se sentían más como inspecciones. Revisaban mi nevera, comentaban lo pequeño del apartamento, insinuaban que era hora de pensar en una residencia para mayores. Una residencia. Como si tener 67 años me volviera incapaz de tomar decisiones. Como si trabajar 40 horas semanales en una cocina industrial fuera cosa de un anciano frágil y senil. Lauren tenía una habilidad especial para hacerme sentir viejo y fuera de lugar. Hablaba de aplicaciones que no entendía, de restaurantes de moda donde había comido, de gente importante que conocía gracias al trabajo de Michael. Siempre terminaba sus historias con una sonrisa condescendiente y una palmada en mi mano. «Ay, papá, ¿qué vas a saber tú de estas cosas modernas?» Pero yo sabía cosas que ella no. Sabía cómo estirar $200 durante 30 días. Sabía cómo quitar manchas imposibles de la ropa y reparar aparatos rotos con paciencia e ingenio. Sabía cómo trabajar 12 horas seguidas sin quejarme y cómo ahorrar dinero incluso cuando parecía imposible. Durante años, mi sueño había sido tener una casa. No algo grande ni lujoso, solo un lugar donde pudiera pintar las paredes del color que quisiera, plantar flores en el jardín, invitar a mis compañeros del trabajo a tomar café sin pedirle permiso a un casero. Un lugar que fuera completamente mío, donde nadie pudiera decirme que la renta subía o que tenía que mudarme. Ese sueño se volvió más urgente cuando el nuevo dueño de mi edificio decidió renovar todos los apartamentos. Nos dieron 3 meses para desocupar o aceptar un aumento de $200 en el alquiler. Para mí, esos $200 significaban la diferencia entre vivir con dignidad o contar monedas para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Durante 30 años había estado ahorrando en secreto. No solo el dinero que Michael y Lauren sabían, sino otro. Dinero que guardaba moneda a moneda, billete a billete, escondido en lugares que nadie más conocía. Debajo del colchón, en una bolsa de plástico, tenía billetes de $2. En una lata de café vacía, al fondo de la alacena, guardaba las propinas extras de los fines de semana. En el dobladillo de mi traje de mañana, el que usaba solo en ocasiones especiales, había cosido $500 en billetes de 50. Cuando lo conté todo, sumaba $3.800. Una fortuna para alguien que ganaba apenas 200 al mes. Dinero que representaba años sin zapatos nuevos, cocinando en casa en lugar de pedir comida, caminando en vez de pagar el bus cuando el clima lo permitía. Cada billete llevaba detrás una historia de sacrificio. El día que decidí buscar casa fue un martes por la mañana. Me desperté con una determinación extraña, como si algo dentro de mí hubiera vuelto a la vida después de años dormido. Me puse mi mejor ropa, conté el dinero una vez más y salí a recorrer barrios donde pudiera permitirme algo. La primera casa que vi estaba en un suburbio tranquilo, a 40 minutos en bus del restaurante. Era pequeña, 2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta y un patio del tamaño de una mesa de comedor. La pintura exterior estaba descascarada, las ventanas necesitaban reparación y el jardín delantero era más maleza que césped. Pero tenía algo que me atrapó de inmediato. Una gran ventana en el dormitorio principal que daba al este, perfecta para ver salir el sol. El agente inmobiliario, un joven trajeado con sonrisa de vendedor, me miró de arriba abajo cuando le dije que estaba interesado. «Señor, esta propiedad cuesta $35.000. ¿Tiene preaprobación para una hipoteca?» «No necesito financiación», le respondí. «¿Puedo pagar al contado?» Su expresión cambió al instante. De pronto, ya no era un viejo perdiendo su tiempo, sino un cliente serio. Me enseñó cada rincón de la casa, exagerando las ventajas como si se tratara de un palacio. Que la cocina tenía espacio para una mesa pequeña, que el baño había sido remodelado hacía 5 años,
que la instalación eléctrica estaba en buen estado. Pero yo ya había decidido en el momento en que vi aquella ventana. Años despertando en cuartos oscuros donde la luz apenas se filtraba entre edificios altos. Allí podría tomar mi café viendo empezar el día, poner plantas en el alféizar y sentirme vivo, no solo funcional. Esa misma tarde ofrecí $30,000. El vendedor aceptó de inmediato. Según el agente, llevaban 8 meses sin poder colocar la casa. El barrio no era lo bastante elegante para los que tenían dinero, pero tampoco lo bastante barato para los que no tenían ahorros. Era perfecto para alguien como yo. Los trámites legales tardaron 3 semanas. 3 semanas en las que no le conté a nadie. Ni a Michael, ni a Lauren, ni siquiera a Joan, mi compañera de trabajo, la persona más cercana a una amiga que tenía. Cada noche, al volver del restaurante, me sentaba a imaginar cómo sería vivir en mi casa, de qué color pintaría las paredes, dónde pondría mis pocos muebles, cómo organizaría la cocina solo para mí. El día que firmé los papeles, me temblaban las manos. No de nervios, sino de emoción. A los 65 años, por primera vez en mi vida, tendría algo completamente mío, algo que nadie podría quitarme, donde nadie podría subirme la renta ni decirme qué hacer. Cuando recibí las llaves, me quedé varios minutos frente a la puerta antes de abrirla. Una vez que entrara, ya no sería el mismo Frank que había vivido toda su vida adaptándose a espacios ajenos. Sería Frank el propietario. Frank el dueño. Frank, que había logrado lo que muchos con mejores empleos y estudios nunca consiguieron. La casa estaba vacía y olía a cerrado, pero era mía. Recorrí cada habitación despacio, tocando las paredes, probando los interruptores, abriendo y cerrando las ventanas. En el dormitorio principal, me detuve frente a esa ventana que tanto me había gustado y sonreí por primera vez en meses. Esa noche dormí en el suelo de mi nueva casa, envuelto en una manta que traje del apartamento alquilado. No tenía muebles, pero tenía algo mejor, la certeza de que cada rincón de aquel lugar me pertenecía. Los problemas empezaron cuando decidí contárselo a Michael y a Lauren. Los invité a cenar el domingo siguiente. Cociné su plato favorito, pollo frito con quimbombó, que me tomó 3 horas preparar, y puse la mesa con mis mejores platos. Quería que fuera una celebración, una ocasión especial, compartir mi logro con las únicas personas a las que llamaba familia. Michael llegó de mal humor. Había perdido su empleo en la fábrica la semana anterior por llegar tarde varias veces, y estaba frustrado porque las entrevistas no iban bien. Lauren llegó quejándose del tráfico, del calor y de que los niños habían estado insoportables toda la semana. Esperé hasta después del postre para dar la noticia. Tengo algo importante que contarles, dije, tratando de sonar casual, aunque estaba emocionado. Lauren suspiró. Ay, papá, espero que no sea algo sentimental. Ya tenemos suficientes problemas. No, no es eso. Es algo bueno. He comprado una casa. El silencio que siguió se podía cortar con un cuchillo. Michael dejó el tenedor suspendido a medio camino de su boca. Lauren me miró como si hubiera dicho que me casaría con un extraterrestre. ¿Cómo que compraste una casa?, preguntó Michael al fin. Una casita en Oakwood, 2 habitaciones y un patio. Es perfecta para mí. Lauren se removió en la silla. ¿Con qué dinero? ¿De dónde sacaste $30,000? He estado ahorrando durante años, expliqué. Dinero del trabajo, de propinas, pequeños montos que guardaba. La expresión de Lauren cambió. Pasó de la sorpresa a algo que no identifiqué de inmediato, una mezcla de ira y decepción, como si mi independencia fuera una traición personal. Papá, ¿y por qué no nos dijiste nada?, preguntó Michael. Podríamos haberte ayudado a buscar algo mejor, un sitio más céntrico, más seguro. No necesitaba ayuda. Ya encontré lo que quería. Lauren se levantó de golpe de la mesa. Esto es increíble. Nosotros aquí, luchando por pagar el alquiler, pidiéndote dinero para los niños, y tú tenías miles guardados todo este tiempo. No estaba escondido. Estaba ahorrado. Es lo mismo, gritó Lauren. ¿Sabes cuántas veces hemos necesitado dinero? ¿Cuántas veces tuvimos que pedir prestado mientras tú tenías una fortuna guardada? Michael intentó calmarla,
pero vi en sus ojos que pensaba lo mismo. Para ellos, mi dinero siempre había sido un recurso disponible para sus emergencias. La idea de que yo tuviera mis propios sueños jamás se les había pasado por la cabeza. Además, siguió Lauren, ya no eres tan joven para vivir solo. ¿Qué pasará si te enfermas? ¿Si te caes y no hay nadie que te ayude? Estoy perfectamente bien, repliqué. Trabajo 8 horas al día. Me valgo por mí mismo. No necesito supervisión. Pero Lauren ya había encontrado el argumento. Esa noche plantó la semilla que más tarde justificaría todo lo que sucedió. Papá, tenemos que ser prácticos. Lo más inteligente sería que vendieras esta casa y vinieras a vivir con nosotros. Con ese dinero podríamos comprar una más grande, donde quepamos todos cómodamente. Ahí estaba. Ni 10 minutos después de enterarse de mi logro, ya planeaban cómo aprovecharse de él. La mudanza a mi nueva casa me tomó 3 fines de semana completos. Como no tenía dinero para una empresa de mudanzas, tuve que trasladar mis cosas poco a poco en el bus. Cada viaje eran 2 bolsas grandes llenas de ropa, libros y los pequeños tesoros que había acumulado en años. Los choferes ya me conocían y algunos incluso me ayudaban a cargar lo más pesado. Lo más difícil fue trasladar mi nevera pequeña y la lavadora. Para eso tuve que pedir ayuda a Joe, el hermano de Joan, que tenía una camioneta vieja. Le pagué $50 por el favor, dinero que él necesitaba más que yo, pero para mí representaba independencia. Ver mis electrodomésticos en mi propia cocina valía cada centavo. Mis primeros meses en la casa fueron los más felices que recuerdo. Me despertaba cada mañana con el sol entrando por mi ventana favorita. Y antes de levantarme, pasaba unos minutos disfrutando del silencio, un silencio que era completamente mío. Sin vecinos discutiendo tras las paredes delgadas, sin pasos pesados arriba, sin música estridente a medianoche. Después del trabajo, en lugar de volver a un apartamento impregnado con el olor de la comida de otros, volvía a una casa que olía a las velas aromáticas que me regalaba de vez en cuando. Planté flores en el jardín delantero, petunias moradas y margaritas blancas que compré en rebajas en el vivero. No sabía mucho de jardinería, pero aprendí viendo vídeos en la biblioteca los domingos. La cocina era mi rincón favorito. Pequeña, pero perfectamente organizada a mi manera. Cada olla en su lugar. Cada cuchillo justo donde lo necesitaba. Después de años en cocinas caóticas de restaurantes, tener un espacio tranquilo y ordenado para preparar mi propia comida era un lujo indescriptible. Los fines de semana los dedicaba a mejorar la casa con lo que me quedaba del sueldo. Compré pintura en oferta y pinté la sala de un amarillo suave que me recordaba la cocina de mi abuela. El baño lo pinté de verde menta, un tono que vi en una revista olvidada en el restaurante. Cada lata costaba $12, pero transformaba por completo cada habitación. Aprendí a arreglar cosas con tutoriales de internet en la biblioteca. Cuando el grifo del fregadero empezó a gotear, en lugar de pagarle 100 a un plomero, compré las piezas por 15 y lo arreglé yo mismo. Cuando una ventana no cerraba bien, lijé la madera hinchada y la ajusté hasta que encajó perfecta. Michael y Lauren vinieron a visitarme 2 veces en los primeros meses. Ambas veces llegaron con una actitud crítica que ensombrecía mi alegría. La primera visita fue 3 semanas después de mudarme. Aparecieron sin avisar un sábado por la tarde, mientras yo estaba en el jardín plantando geranios rojos. «Papá, este barrio se ve medio feo», fue lo primero que dijo Michael al bajar del coche. «Hay casas con vallas rotas y patios llenos de maleza». Lauren recorrió la casa con expresión de disgusto, tocando las paredes recién pintadas como si fueran de cartón. «Esta cocina es demasiado pequeña. ¿Dónde vas a poner las cosas cuando tengas invitados? Y este baño necesita una reforma completa. El azulejo es antiquísimo. A mí me gustaba mi baño». Los azulejos eran de los 80, sí, pero estaban en perfecto estado, y yo los había limpiado hasta dejarlos relucientes. Las toallas que compré en descuento combinaban a la perfección con las paredes verdes. La segunda visita fue peor. Llegaron durante un aguacero y encontraron una pequeña gotera en el techo del cuarto de invitados. En lugar de ofrecerse a ayudar a arreglarla, Lauren la usó para hacer una lista de todo lo que estaba mal en la casa. «Mira, papá, esta casa se está cayendo a pedazos.
¿Ves esta mancha de agua? Irá a peor hasta pudrir toda la madera. Y estas ventanas viejas no aíslan nada. Las facturas en invierno te van a salir por las nubes. Michael se sumó a las críticas con una preocupación exagerada por mi seguridad. Papá, este barrio no es seguro para un hombre mayor viviendo solo. En la esquina hay una casa con ventanas rotas y en algunas calles hay coches abandonados. ¿Qué harás si entran ladrones? Lo mismo que me preocuparía en cualquier sitio, respondí. Y aquí, al menos, soy dueño de mi espacio. Pero sus palabras plantaron una semilla de duda que crecía cada vez que oía un ruido extraño por la noche. Cada vez que veía a un vecino dejar basura en su jardín, cada vez que tenía que arreglar algo más en la casa. Los gastos de mantenimiento eran constantes, pero manejables. $10 para cambiar una pieza que goteaba en la fontanería, 20 para materiales y arreglar yo mismo la gotera del techo, 40 para contratar a un electricista que revisara un enchufe que chispeaba. Cada gasto dolía, no porque no tuviera el dinero, sino porque mordía mis ahorros ganados con esfuerzo. Pero por cada $1 que invertía en reparaciones, ahorraba más por no pagar alquiler. Mis gastos mensuales bajaron de $850 entre renta y facturas en el apartamento a $450 en facturas y mantenimiento. Esos $400 extra al mes me dieron una seguridad que nunca había sentido. Con ese margen pude comprar cosas que durante años consideré lujos inalcanzables. Una tele nueva para reemplazar la que heredé de Roberta, con la pantalla rayada, un juego de sábanas de buena calidad que no se deshilachaban a los 3 lavados, una cafetera pequeña para tomar café recién hecho cada mañana en lugar de instantáneo. También empecé a invitar a Joan a comer los domingos. Ella también era viuda, vivía en un pequeño piso con su hermana mayor y agradecía un lugar tranquilo donde charlar sin interrupciones. Cocinábamos juntos, hablábamos del trabajo, de nuestros achaques, de los programas que nos gustaban. Era la primera vez en años que tenía una amistad de verdad, no solo una relación de compañeros. Joan me ayudó a ponerle nombre a lo que Michael y Lauren hacían, abuso financiero. «Ay, Frank», me dijo un domingo mientras secábamos los platos, «tu hijo te ve como un cajero automático con patas. Cuando necesitan efectivo, saben que pueden romper el cristal y sacar lo que quieran». Sus palabras dolieron porque reconocí la verdad. Durante años justifiqué sus constantes peticiones como necesidades legítimas. Que si los niños necesitaban ropa, que si el coche se averió, que si una factura médica inesperada. Pero ahora, con distancia física, veía el patrón con claridad. Nunca devolvían lo prestado, nunca me invitaban a comer para compensar todas las veces que yo pagué cuando salíamos juntos. Nunca me regalaron nada por mi cumpleaños o el Día del Padre, pero esperaban generosidad en los suyos y en Navidad. Empecé a notar algo más inquietante. Sus visitas se hicieron más frecuentes y cada vez venían con más críticas a mi casa y a mi decisión de vivir independiente. Lauren empezó con comentarios sobre mi edad y mi capacidad para cuidarme. «Papá, ayer mi amiga Rose me contó que su padre se cayó en casa y estuvo 3 horas en el suelo hasta que alguien lo encontró. ¿Qué harías tú si te pasa algo así?» Rose era la vecina de Lauren, 85 años y problemas de equilibrio. Yo tenía 67 y trabajaba 8 horas al día de pie en una cocina industrial. La comparación era ridícula, pero Lauren la repetía cada vez que venía. Michael empezó con sugerencias más directas para vender la casa. «Papá, estuve pensando, si vendes ahora, puedes sacar fácil 40.000. Los precios han subido desde que la compraste. Con ese dinero, podríamos comprar una más grande donde vivir cómodos todos». Vivir cómodos todos. Como si mi comodidad fuese secundaria en la ecuación. Pero la verdadera presión comenzó cuando Michael perdió su segundo trabajo en 6 meses. 8 meses después de mudarme, decidí hacer una pequeña celebración para mostrar a mis amigos y familiares lo que había logrado. No era una gran fiesta, un almuerzo de domingo con las personas más importantes de mi vida. Invité a Joan y a su hermana Lillian, a Vincent, el electricista que me ayudó con reparaciones y se volvió un buen amigo, a Michael y Lauren con los niños, y a Tatiana, mi prima del otro lado de la ciudad que aún no conocía la casa. Pasé 2 semanas preparando todo. Limpié la casa hasta que cada superficie brilló. Planté flores nuevas en el jardín delantero e incluso mandé arreglar una pequeña grieta del murete de la entrada que me molestaba desde que llegué. Quería que todo luciera perfecto.
Planifiqué el menú con el mismo cuidado que un banquete especial en el diner. Arroz con frijoles, cocinados a fuego lento durante horas, filetes de pollo a la plancha marinados esa misma mañana, y de postre, un pudín de pan, mi especialidad. Gasté $10 en ingredientes, más de lo que gasto en comida en 2 semanas normales, pero valía la pena para la ocasión. Puse la mesa con un mantel blanco de oferta, platos a juego, aunque no del mismo juego, y flores frescas del jardín en un florero que encontré en una tienda de segunda mano. No era una mesa de revista como las que Lauren fotografiaba en restaurantes caros a los que a veces iba con sus amigas, pero tenía algo que aquellas mesas nunca tendrían, era completamente mía. Joan y Lillian llegaron primero con una bandeja de tartaletas que habían preparado como aporte. Vincent apareció con una botella de vino tinto barato pero decente y una bolsita con macetas de hierbas para mi jardín. Tatiana llegó media hora tarde, pero con una sonrisa enorme y un abrazo que duró varios segundos. «¡Ay, primo! Esta casa es hermosa», exclamó Tatiana, yendo de habitación en habitación, admirando cada detalle. «No me lo creo. ¿Recuerdas cuando de niños jugábamos a la casita debajo de la mesa de la abuela? Decías que cuando crecieras tendrías una casa con un jardín lleno de flores». Sí, lo recordaba. Era mi sueño desde los 8 años, cuando ayudaba a mi abuela a regar sus plantas y me prometió que algún día tendría mi propio jardín. Casi 60 años después, por fin lo había logrado. La comida salió perfecta. El arroz, suelto y sabroso, los filetes de pollo, jugosos. Mis invitados comieron con el apetito de quien aprecia la buena comida casera, no por compromiso social, sino por verdadero placer. Vincent elogió mi cocina. «Frank, este pollo está mejor que el de mi madre, y eso es mucho decir. No sé cómo lo haces, pero cada vez que pruebo tu comida recuerdo por qué me hice electricista y no cocinero». Joan alzó su vaso de refresco para brindar. Por Frank, que nos demuestra que nunca es tarde para cumplir sueños, por el hombre fuerte que consigue lo que se propone. Todos brindaron y aplaudieron. Me sentí orgulloso. Se me humedecieron los ojos. Era la primera vez en mi vida que alguien hacía un reconocimiento público de mis logros. En el diner, cuando preparaba banquetes para 200 personas, el jefe se llevaba todos los elogios. En mi matrimonio, Roberta era una buena mujer, pero no era de expresar admiración en palabras. Ese momento de celebración era completamente nuevo para mí. Michael y Lauren llegaron 1 hora tarde, cuando ya habíamos terminado el plato principal y esperábamos el postre. Llegaron con una excusa rápida sobre el tráfico y se sentaron en las sillas que les había reservado, pero su actitud fría contrastaba con el ambiente cálido que habíamos creado. Lauren saludó con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre lo bonita que estaba la mesa. La conozco lo suficiente para notar las miradas críticas que lanzó a cada detalle, cómo tocó el mantel como evaluando su calidad, cómo examinó los platos buscando defectos, cómo miró el florero con flores del jardín con una expresión que sugería que le parecían vulgares. Michael comió en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien preguntó por su trabajo o los niños. Los niños, inquietos tras el viaje en coche, correteaban por la casa tocándolo todo sin que sus padres les pusieran límites. Tatiana, que no los conocía bien, intentó incluirlos en la conversación. Deben estar muy orgullosos de Frank. No cualquiera tiene la determinación de ahorrar tanto y comprar su casa a los 65. Lauren sonrió con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere parecer amable pero está irritada. Sí, claro, aunque habríamos preferido que nos consultara antes de tomar una decisión tan grande. A esta edad, vivir solo puede ser peligroso. El comentario cayó como una piedra en mitad de la celebración. Vincent, que conocía de sobra mi habilidad para apañármelas después de ver cómo arreglo cosas en casa, frunció el ceño. Perdone, pero Frank es de las personas más independientes que conozco. Trabaja más horas que muchos de la mitad de su edad. Lauren se removió en la silla, tomando las palabras de Vincent como un reto. Bueno, es que usted no conoce toda la situación. Somos familia. Sabemos que es lo mejor para él. Joan dejó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué es lo mejor, según ustedes? Que viva en un lugar con apoyo, donde no esté solo si le pasa algo. Esta casa está demasiado aislada, en un barrio que no es el más seguro. Lillian, mujer directa y con poca paciencia para la diplomacia,
intervino. Perdonen, pero Frank parece perfectamente capaz de tomar sus decisiones, y por lo que veo, esta casa está en excelente estado. Michael por fin habló, y fue peor que el silencio. Lo que pasa es que ustedes no entienden el cuadro completo. Mi papá se gastó todos sus ahorros en esta casa. Dinero que podría haber usado para asegurar su futuro. Si se enferma, si necesita cuidados especiales, ¿con qué va a pagar? Tengo seguro médico, respondí, sintiendo como la alegría se evaporaba como agua en sartén caliente. Y tengo trabajo. No soy un inválido. Pero Lauren ya tenía su guión listo. Papá, no te ofendas. Pero no estás en edad de levantar sartenes pesadas y estar horas de pie. Un día te vas a lastimar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vincent se levantó de la mesa, visiblemente incómodo con el rumbo de la charla. Frank, mil gracias por la comida y la hospitalidad. Todo estuvo delicioso, pero creo que me voy retirando. Tatiana también se puso en pie, pero antes de irse se acercó y me susurró al oído. Primo, no dejes que nadie te quite lo que tanto te costó. Esta casa es tuya, y tu vida es tuya. Joan y Lillian se fueron poco después, pero antes, Joan me apretó fuerte la mano. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. No estás solo en esto. Cuando solo quedamos Michael, Lauren, los niños y yo, el ambiente se volvió denso, como nube de tormenta. Lauren se levantó a fregar los platos sin que yo se lo pidiera, pero lo hizo con movimientos bruscos que delataban su mal humor. Papá, tenemos que hablar, dijo Michael cuando los niños salieron al patio a jugar. Me senté en mi butaca favorita, la que compré a plazos durante 3 meses, y esperé a oír lo que tenían que decir. Lauren se secó las manos y se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. Papá, seamos honestos. Esta situación no puede seguir así. ¿Qué situación? Que viva solo, gastando dinero en una casa demasiado grande para tus necesidades, mientras nosotros nos las vemos negras para llegar a fin de mes. Ahí estaba. La verdadera razón de su irritación no era mi seguridad ni mi bienestar. Era que yo tenía algo que ellos querían y no podían tener. Michael se acercó y se sentó en el brazo de mi sillón, usando esa cercanía física, que sabe que me incomoda, para presionarme. Papá, lo hemos pensado. ¿Qué te parece si vendemos esta casa y compramos otra más grande donde vivamos cómodos todos? Tú tendrías tu cuarto, estarías acompañado y podríamos ayudar con los gastos y el mantenimiento. Vendemos, como si la casa fuera de los 3 y no solo mía. No quiero vender mi casa, dije con la voz más firme que pude. Lauren soltó un suspiro exagerado. Papá, sé práctico. Con lo que vale esta casa y lo que nosotros podemos aportar, podríamos comprar algo mucho mejor, en un barrio más bonito y con más seguridad. Esta casa es perfecta para mí, murmuró Lauren, tan bajo que casi no la oí, pero no para nosotros. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el jardín a pensar en lo ocurrido. Mi momento de celebración había sido arruinado por la codicia de las 2 personas que, en teoría, más me querían. Pero también aprendí algo valioso. Tenía amigos de verdad que respetaban mis decisiones y valoraban mi independencia. La guerra apenas comenzaba. 3 semanas después del almuerzo, Michael perdió su trabajo en la aseguradora. Era el tercer empleo que perdía en 2 años, siempre por lo mismo, llegar tarde, ausencia sin justificar y una actitud que sus jefes describían como poco profesional. Pero según él, todos sus jefes eran injustos, todos sus compañeros, envidiosos, y el mundo conspiraba en su contra. La llamada llegó un martes por la noche, justo cuando volvía del restaurante y tenía los pies hinchados en un barreño con agua tibia y sal. Michael sonaba desesperado, como un niño que rompió algo valioso y necesita que papá lo arregle. Papá, hoy me echaron del trabajo. Dice el jefe que porque llegué tarde 3 veces este mes, pero no es justo. El tráfico es imposible y además el coche me está dando problemas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. No sé, papá. La semana que viene toca pagar el alquiler y no tengo nada. Los niños necesitan material escolar. Y dice Lauren que si no pagamos pronto, nos echan del piso. Sentí ese nudo familiar en el estómago, mezcla de culpa y resentimiento que siempre me invadía cuando Michael tenía problemas de dinero. Como padre,
El instinto era protegerlo, ayudarlo, resolverle la vida. Como hombre que trabajó toda la suya por un poco de estabilidad, me enfurecía que, con 35 años, siguiera esperando que yo fuera su salvavidas financiero. Michael, tienes que encontrar otro trabajo rápido. Hay sitios contratando. Lo sé, papá, pero mientras tanto necesito ayuda. ¿Puedes prestarme para el alquiler? Son $800. Te lo devuelvo en cuanto encuentre trabajo. $800. Casi 2 meses de gastos de mi casa. Dinero que yo sudaba en una semana en el diner, levantándome a las 5 y volviendo a las 8 con las manos quemadas y la espalda molida. Michael, ya te he prestado mucho este año. Tienes que aprender a administrar tus gastos. Papá, por favor. Es una emergencia. ¿Quieres que tus nietos se queden en la calle? La manipulación emocional de siempre. La culpa del abuelo que no podía soportar imaginar a mis nietos sufriendo por errores de sus padres. Pero esta vez, sentado en mi propia casa, rodeado de cosas que compré con mi esfuerzo, algo dentro de mí se rebeló. Tus hijos no se quedarán en la calle. Buscarás la manera de resolverlo como el adulto que eres. El silencio al otro lado duró varios segundos. Cuando Michael habló de nuevo, su voz tenía un tono que nunca le había oído, frío y calculador. Bien, papá. Ya veo cuáles son tus prioridades. ¿Qué quieres decir? Que desde que compraste esa casa te volviste egoísta. Antes siempre nos ayudabas cuando lo necesitábamos. Pero ahora, con tu palacito, se te olvidó que tienes familia. Sus palabras dolieron como una bofetada. Egoísta por querer preservar el dinero que gané trabajando. Egoísta por cumplir un sueño que me costó décadas. Egoísta por no querer seguir siendo el banco personal de mi hijo adulto. No soy egoísta, Michael. Soy un hombre que trabajó toda su vida para tener un poco de seguridad en la vejez. Papá, tienes 67. ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿Para qué quieres una casa tan grande? Sería mucho más inteligente que vinieras a vivir con nosotros y vendieras esta. Con ese dinero podríamos comprar algo mejor para todos. Otra vez lo mismo. La misma propuesta desde que compré la casa, ahora con más urgencia porque necesitaban dinero ya. No voy a vender mi casa, Michael. Pero lo estás malgastando en tonterías. Ayer Lauren me dijo que vio que compraste plantas nuevas para el jardín. ¿De qué te sirven las plantas cuando tu hijo está sin trabajo? ¿De qué servían las plantas? Como si la belleza, la alegría, el orgullo de tener algo propio no significaran nada. Como si el único propósito de mi dinero fuera tapar los agujeros que ellos abrían con sus malas decisiones. Mis plantas costaron $10. Tu alquiler son 800. No es lo mismo. La conversación terminó con Michael colgándome. Nunca lo había hecho. Me quedé con el teléfono en la mano, oyendo el tono, sintiendo que algo importante había cambiado entre nosotros para siempre. 2 días después, aparecieron en mi casa sin avisar. Era viernes por la tarde. Acababa de llegar del trabajo y me estaba quitando el uniforme cuando oí los golpes en la puerta. Pensé que era Vincent, que a veces pasaba a ver si necesitaba algo. Pero al abrir, me encontré a Michael, a Lauren y a los 2 niños en el porche. ¡Sorpresa!, gritó Lauren con una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. Venimos a hacerte una visita. Entraron sin esperar invitación. Los niños corrieron directo al patio. Michael traía una bolsa pequeña. Y Lauren, con esa actitud de dueña de la casa que me ponía nervioso. ¿Qué es esa bolsa?, pregunté. Pues, papá, como no quisiste ayudarnos con el dinero, el casero nos dio 3 días para desalojar el piso. Así que decidimos venirnos a quedarnos contigo mientras encontramos algo más barato. Se me heló la sangre. ¿Quedarse conmigo? En mi casa, el refugio que tanto me costó conseguir. No, dije de inmediato. No pueden quedarse aquí. Lauren se sentó en mi sofá como si no hubiera escuchado mi negativa. ¿Por qué no? Tienes 2 habitaciones y somos familia. Es lo mínimo que puedes hacer después de negarte a ayudarnos. Porque esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Michael dejó la bolsa en el suelo y me miró con esa decepción exagerada que siempre usó para manipularme desde adolescente.
¿De verdad vas a dejarnos en la calle? A tus propios nietos. No los dejo en la calle. Ustedes tomaron decisiones que los han llevado a esto. Pueden buscar otro piso. Pedir ayuda a la familia de Lauren. Pueden hacer 1000 cosas antes de invadir mi espacio. Lauren se levantó del sofá con movimientos teatrales. ¿Invadir tu espacio? Escúchalo, así habla de su propia familia. Nosotros, que siempre cuidamos de él. Que siempre estuvimos pendientes. ¿Cuándo me cuidaron? ¿Cuándo estuvieron pendientes? El que siempre los ha ayudado soy yo. Ay, papá, no exageres. ¿No te acuerdas cuando te dio la gripe el año pasado y Michael fue a comprarte medicinas? Una vez. Solo una vez en 12 años de viudez Michael fue a la farmacia por mí cuando tenía fiebre alta. Lo recuerdo justamente porque fue tan excepcional que me sorprendió. Eso no justifica adueñarse de mi casa. Michael se acercó con esa sonrisa condescendiente que detesto. Papá, no seas dramático. No vamos a adueñarnos de nada. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos un par de semanas mientras encontramos algo definitivo. Un par de semanas que se convertirían en meses. Y los meses, en años. Lo sabía porque los conozco. Una vez instalados, sería imposible sacarlos. Empezarían a hablar de repartir gastos, de hacer reformas para acomodar a la familia, de lo conveniente que era vivir todos juntos. La respuesta es no. No pueden quedarse ni una noche. Lauren cambió de súplica a ataque directo. Bien, papá. Ya vemos cómo eres en realidad. Pero no olvides que cuando seas realmente mayor y necesites que alguien te cuide, te vas a acordar de este momento. ¿Me estás amenazando? No te amenazo. Te digo la verdad. La familia está para ayudarse. Pero tú solo piensas en ti. Pensar en mí, como si fuera un delito después de 67 años pensando primero en otros. Primero en mis padres, luego en Roberta, después en Michael y por fin, por primera vez, en mí. Esa noche se fueron, pero no antes de que Lauren soltara una última frase que me heló la sangre. Papá, esta casa es demasiado grande para que vivas solo y el barrio no es seguro. Un día vas a necesitar que alguien te cuide, y ojalá nos salga del corazón hacerlo después de cómo nos has tratado. Esa noche no pude dormir, no por culpa, sino por miedo. Por primera vez desde que compré la casa sentí que mi refugio estaba amenazado. Conocía a Michael y a Lauren lo suficiente para saber que no se rendirían. Si no conseguían mi dinero con lágrimas, lo intentarían con presión. Si no con palabras, encontrarían otras formas. Me levanté varias veces a comprobar si todas las puertas estaban cerradas. La guerra había empezado oficialmente. La primera señal de que algo iba mal fue el sonido de unas llaves en mi cerradura un sábado por la mañana. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché ese tintineo metálico, seguido del abrir de mi puerta principal. Pero era imposible. Yo tenía las únicas llaves de la casa. Salí de la cocina con la taza en la mano, esperando encontrar a un vecino con una emergencia o quizá a Vincent. En lugar de eso, me encontré a Michael en mi sala, sonriendo como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Buenos días, papá. Vine temprano para hablar contigo. ¿Cómo entraste? La voz me salió más aguda de lo normal. Ah, eso. Lauren hizo una copia de tus llaves. La última vez que vinimos dijo que era por seguridad, por si te pasaba algo y necesitábamos entrar. Me quedé helado, la taza temblando en mis manos. Habían violado mi intimidad de la manera más básica. Tomaron mis llaves sin permiso, hicieron copias sin consultarme y ahora entraban en mi casa como si fuera suya. Devuélveme esas llaves ahora mismo. Michael se sentó en mi sofá, cruzó los brazos y me miró con esa paciencia exagerada que usa cuando cree que soy irrazonable. Papá, no te pongas así. Las llaves son por tu propia seguridad. ¿Qué pasaría si te caes y no puedes llegar a la puerta? ¿Si tienes una emergencia médica? No necesito que nadie más tenga llaves de mi casa. Esta es mi propiedad privada. Justo de eso quería hablar. Lauren y yo hemos estado pensando, y creemos que es hora de hacer algunos cambios aquí. ¿Qué clase de cambios? Michael se levantó y empezó a caminar por la sala como quien inspecciona una propiedad que piensa comprar.
Esta casa tiene mucho potencial, pero le hace falta modernizarse. La habitación de invitados puede ser el cuarto de los niños. El salón es lo bastante grande para dividirlo y hacer un área de juegos. Y tu habitación, bueno, es demasiado grande para una sola persona. Mi habitación. El santuario que había creado con tanto cuidado. Mis cortinas florales, mis paredes color melocotón, mi ventana perfecta para ver el amanecer. Mi cuarto no lo tocan. Papá, sé razonable. Nosotros somos 4 y tú eres 1. Es lógico distribuir el espacio según las necesidades de la familia. De la familia, como si él y yo fuéramos familias separadas con los mismos derechos sobre mi propiedad. Esta conversación se terminó. Michael, quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. En vez de levantarse, se acomodó más en el sofá. Papá, no me voy. Lauren y los niños llegan en 1 hora con algunas cosas. Ya decidimos que nos mudamos mientras buscamos algo más grande y adecuado para todos. Voy a llamar a la policía. Michael se rió, pero no fue una risa alegre. Fue la risa de quien sabe algo que tú no. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu hijo vino a visitarte? Tengo llaves. Tengo relación de familia contigo, y no estoy haciendo nada ilegal. Entraste sin mi permiso. Tengo llaves. Eso implica permiso. Me di cuenta de que lo había planeado todo. No era una decisión impulsiva por desesperación. Era una estrategia calculada para ocupar mi casa de una forma difícil de combatir legalmente. Cuando Lauren llegó con los niños y 3 maletas enormes, yo ya había llamado a la policía. Pero Michael tenía razón, poco podían hacer. El agente que vino, un joven visiblemente incómodo, me explicó que las disputas familiares por la vivienda son complicadas. Señor Cooper, entiendo su frustración, pero su hijo tiene llaves de la casa y dice que usted le dio permiso para quedarse. A menos que tenga algún documento que pruebe lo contrario, esto se considera un asunto civil, no penal. ¿Qué documento iba a tener? ¿Quién imagina necesitar un contrato por escrito para evitar que su propia familia invada su casa? Lauren ya se había instalado en mi cocina y estaba preparando comida como si fuera suya. Los niños corrían por la casa tocando mis cosas, moviendo mis muebles, tratando mi espacio como un parque de juegos. Michael había traído su tele grande al salón y la estaba conectando sin preguntar, desplazando mi tele pequeña. Esa primera noche dormí con la puerta de mi cuarto cerrada con llave, escuchando ruidos extraños en mi propia casa, conversaciones en voz baja en el salón, pasos en el pasillo, la tele encendida hasta tarde. Mi refugio se había convertido en una pensión donde yo era el único que no había elegido estar. El segundo día volví del trabajo y encontré todos los muebles del salón reacomodados. Mi sofá favorito apretado contra la ventana. Mi mesa de centro, sustituida por otra más grande que ellos trajeron. Mis plantas, afuera en el patio para hacer espacio. El tercer día, Lauren había reorganizado por completo mi cocina. Mis ollas estaban en armarios a los que no llegaba sin una silla. Mis especias habían sido reemplazadas por marcas finas que a ella le gustaban. Mi cafetera había desaparecido, sustituida por una máquina de espresso complicada que yo no sabía usar. El cuarto día, encontré pintores en mi dormitorio. Cuando llegué y vi a esos hombres cubriendo mis paredes melocotón con pintura blanca, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo la pintura. Era la arrogancia total de creer que podían cambiar mi espacio más íntimo sin siquiera consultarme. Michael explicó la situación como si fuera lo más razonable del mundo. Papá, decidimos que esta habitación es demasiado grande para ti. Los niños necesitan más espacio. Además, esta será la habitación principal de la casa. Tú puedes usar el cuarto pequeño, que es más apropiado para tus necesidades. El cuarto pequeño era el que llamaban de invitados. No tenía la ventana grande que yo amaba. No tenía el armario espacioso donde guardaba mi ropa. No tenía la conexión con el baño principal que me ahorraba tiempo por las mañanas. Lauren entró con una sonrisa triunfante. Papá, ya verás qué bien queda. Este blanco hará que el cuarto parezca más grande y moderno. Y ya encargamos muebles nuevos, un dormitorio completo que se verá precioso. ¿Con qué dinero compraron muebles? Michael intercambió una mirada con Lauren antes de responder.
Bueno, ya que ahora vivimos todos aquí, nos pareció lógico usar parte de tus ahorros para mejoras que benefician a la familia. Mis ahorros. De alguna manera, en esos 4 días habían encontrado donde guardaba mis reservas de emergencia y decidieron que eran dinero familiar. ¿Cuánto tomaron? Solo $2000, dijo, para el dormitorio y algunas mejoras. No te preocupes, es una inversión. Cuando vendamos la casa valdrá mucho más. Cuando vendamos la casa. Ya no era si la vendemos, sino cuándo. Esa noche, después de la humillación de ver pintores en mi cuarto, de descubrir que me habían robado el dinero, de ver cómo convertían mi hogar en su proyecto personal, tomé una decisión. No iba a permitir que siguiera. Me senté en el cuarto que ellos habían designado como el mío y tomé el teléfono. Primero llamé a Vincent para pedirle el nombre del abogado que usó cuando compró su casa. Luego llamé al banco para reportar accesos no autorizados a mis cuentas. Por último, busqué el número de un cerrajero 24 horas. Si querían guerra, la tendrían. Pero no sabían con quién se habían metido, con un hombre que trabajó décadas en cocinas donde otros hombres creían que podían intimidarlo, donde jefes a gritos pensaban que podían pisotearlo, donde cada día era una batalla por la dignidad y el respeto. Un hombre que aprendió que a veces hay que pelear por lo que es tuyo, aunque el enemigo sea tu propia sangre. La pintura blanca goteaba sobre mi cómoda barnizada, pero ya no me dolía verla así. Era la evidencia de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para arrebatarme lo que tanto me costó. Mañana les demostraría que habían subestimado gravemente a Frank Cooper. Esa noche esperé hasta que la casa quedó en silencio. Escuché cuando Michael y Lauren dejaron de susurrar en lo que ahora consideraban su cuarto. Esperé a que los niños se durmieran en el salón, donde habían puesto colchones inflables. Cuando lo único audible fue el tic-tac del reloj de la cocina, salí de mi cuarto pequeño con los zapatos en la mano. Durante las últimas 4 noches había observado y documentado todo, cada cambio hecho sin mi permiso, todo lo que movieron, cada decisión que tomaron como si fueran los dueños. Saqué fotos con mi viejo teléfono, mis pertenencias amontonadas en una esquina, mis plantas tiradas en el patio, la pintura fresca cubriendo mis paredes queridas. Salí por la puerta trasera, la del patio donde planté mis flores con tanto cuidado. El cerrajero dijo que llegaría a las 5 de la mañana, 1 hora antes de que yo tuviera que irme a trabajar. Tenía que tenerlo todo listo antes de que Michael y Lauren despertaran. Puntual, llegó un hombre mayor con una camioneta pequeña. Vincent me había recomendado a su cuñado, Mark, alguien de confianza, que entendía situaciones delicadas. Le expliqué mientras revisaba las cerraduras. Don Frank, esto es más común de lo que cree, dijo. Familias que se aprovechan de mayores pensando que no van a defenderse. Pero está haciendo lo correcto. Mark trabajó rápido y en silencio. Cambió la cerradura principal, la del portón del patio y además puso un pasador nuevo en la puerta trasera. Me entregó 3 juegos de llaves, uno para mí, uno de repuesto que escondería en un lugar seguro que guardaría Vincent y otro para mi bolsa del trabajo. Cuando Mark se fue, yo salí a trabajar como si fuera un día normal. Pero durante todo el turno, el corazón me golpeaba el pecho como si todos pudieran oírlo. Sabía que en unas horas Michael y Lauren descubrirían que ya no podían entrar. El momento llegó a las 2 de la tarde. Estaba preparando verduras cuando empezó a sonar mi teléfono. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar de inmediato. Esta vez era Lauren. No contesté. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Papá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Papá, esto es ridículo. Abre la puerta. Papá, tenemos todas nuestras cosas dentro. Los niños necesitan sus juguetes. Esto es secuestro. Vamos a llamar a la policía. El jefe notó que estaba distraído y preguntó si estaba bien. Le dije que tenía un asunto familiar, pero que podía seguir trabajando. Necesitaba mantener mi rutina, demostrar que seguía siendo el mismo Frank responsable y trabajador de siempre. A las 3:30 llegó un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. La policía dice, como es su casa, puede cambiar las cerraduras cuando quiera. Perfecto. Todo iba según mi plan. Cuando llegué esa tarde, encontré a toda la familia sentada en mi porche. Los niños jugaban con sus tabletas.
Michael caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, y Lauren me miraba con una rabia capaz de incendiar mi jardín. «Papá, abre esta puerta ahora mismo», gritó Michael en cuanto me vio. «No». «¿Cómo que no? Nuestras cosas están dentro. Tus cosas no deberían estar dentro. Nunca di permiso para que te mudaras a mi casa». Lauren se levantó del escalón donde estaba sentada, manos en la cintura como una reina indignada. «Papá, esto ya pasó de ridículo. Somos familia. No puedes dejarnos en la calle». «No los dejo en la calle. Los saco de mi casa. Es distinto». Michael se acercó con esa actitud intimidante que perfeccionó durante años. «Papá, estás haciendo algo muy serio. Estamos hablando de tus nietos. ¿De verdad vas a dejarlos sin hogar? Tus nietos tienen padres que deben darles un hogar. Yo no soy responsable de sus malas decisiones». Por primera vez desde que los conozco, Michael y Lauren se quedaron sin palabras. Durante años usaron el chantaje emocional para conseguir lo que querían. Pero ahora entendieron que esa táctica había perdido poder. Vincent llegó en su camioneta en el momento perfecto. Le había pedido por la mañana que viniera para darme apoyo moral y ser testigo de lo que ocurriera. «Buenas tardes, Frank. ¿Todo bien por aquí?» Su presencia cambió la dinámica de inmediato. Michael y Lauren ya no podían comportarse como dueños de la situación con un testigo delante. Lauren intentó ganarse la simpatía de Vincent. «Ay, señor Vincent, ojalá pueda hablar con mi suegro. Está raro desde que compró esta casa. Nos echó sin avisar y ahora no quiere abrir la puerta». Vincent me miró con una pequeña sonrisa. «Señor Frank, ¿estos jóvenes tenían algún contrato de alquiler con usted?» «No. Nunca les di permiso para vivir aquí. Entonces no veo el problema. Esta es su propiedad y usted decide quién vive en ella». Michael empezaba a desesperarse. Su plan de apropiarse poco a poco de mi casa se derrumbaba y no sabía cómo recuperar el control. «Señor Vincent, no entiende. Mi padre está solo. A su edad no debería vivir sin familia cerca. Solo queremos cuidarlo». Vincent, que conocía a personas mayores independientes toda su vida, incluida su madre, que vivió sola hasta los 85, no se creyó la historia. Joven, su padre parece perfectamente capaz de cuidarse. Trabaja más horas que muchos con la mitad de su edad. En ese momento llegó la sorpresa que había estado esperando todo el día. Un coche de policía se detuvo frente a mi casa. Bajó el mismo agente joven que vino unos días antes cuando llamé la primera vez. «Agente, gracias por venir», dije acercándome. «Señor Cooper, recibimos una llamada por una disputa familiar. ¿Qué sucede aquí?» Antes de que pudiera responder, Lauren corrió hacia él como si fuera su salvador personal. «Agente, mi suegro nos echó sin avisar. Tenemos niños pequeños y todas nuestras cosas están dentro». El agente me miró con curiosidad. «Señor, ¿es cierto que estas personas vivían en su casa?» «Sí, pero sin mi permiso. Hicieron copias de mis llaves, se mudaron sin autorización y empezaron a cambiar cosas en mi propiedad sin mi consentimiento». El agente sacó su libreta y comenzó a escribir. «¿Existe algún contrato, algún acuerdo por escrito?» «No hay acuerdo porque nunca les di permiso para vivir aquí». Michael interrumpió con voz desesperada. «Agente, es mi padre. No puede echarnos así. Es inhumano». El agente, que ya había visto casos similares, suspiró con paciencia. «Señor, que sea su padre no le da derechos automáticos sobre su propiedad. Si él es el propietario legal y no hay contrato válido, decide quién vive aquí». «Pero nuestras cosas están dentro», insistió Lauren. «Sus cosas pueden retirarse bajo supervisión», expliqué al agente. «No tengo problema con eso. Solo no quiero que vuelvan a vivir aquí». El agente asintió. «Parece razonable, señor Cooper. ¿Estaría dispuesto a dejarles entrar para recoger sus pertenencias mientras yo superviso?» «Por supuesto». Y así, una hora después, los vi sacar de mi casa todo lo que habían traído para adueñarse de mi espacio. Los muebles nuevos que compraron con mi dinero, la tele grande, las maletas con ropa, los juguetes de los niños, todo salió por la misma puerta por la que entró sin permiso. Cuando terminaron,
Lauren me miró con una mezcla de odio y desesperación. «¿Te vas a arrepentir, papá? Cuando estés de verdad viejo y solo, te acordarás de cómo nos trataste». «Ya estoy viejo, Lauren. Y prefiero estar solo que mal acompañado». Michael hizo un último intento de manipulación emocional. «Papá, ¿de verdad eliges una casa por encima de tu familia?» «No elijo una casa por encima de mi familia. Elijo mi dignidad por encima del abuso». Se fueron esa noche, pero sabía que la historia no había terminado. Conozco a Michael y a Lauren, encontrarían otra forma de conseguir lo que querían. No me equivoqué. La venganza llegó por la mañana. El amanecer siguiente trajo el sonido que más temía, golpes fuertes en mi puerta principal. Eran las 6:30. Me estaba vistiendo para ir a trabajar cuando escuché voces autoritarias al otro lado. «Policía. Abra la puerta, por favor». Se me detuvo el corazón. No era el agente joven del día anterior. Eran voces distintas, más serias, más oficiales. Me puse una bata sobre el uniforme del diner y abrí con las manos temblorosas. 2 agentes me mostraron una orden de registro. «Señor Cooper, tenemos una orden de registro y embargo. Hemos recibido reportes de que usted retiene ilegalmente pertenencias que no son suyas». «¿Qué pertenencias?» Los agentes entraron sin esperar más explicaciones. Uno llevaba una lista detallada en una hoja. Según la denuncia, tiene en su poder muebles, dinero en efectivo y documentos importantes de Michael Cooper y Lauren Smith. Detrás de los agentes entraron Michael y Lauren, con expresiones de triunfo apenas disimuladas. Lauren traía una carpeta llena de papeles, como si hubiera preparado este momento durante semanas. «Agente», expliqué, «ayer su colega entendió que se mudaron a mi casa sin permiso. No tengo nada que sea de ellos». Michael se acercó al agente principal con actitud de víctima convincente. «Agente, mi padre está confundido. Nos pidió que viniéramos a vivir con él porque se sentía solo y asustado. Trajimos nuestros muebles, nuestra ropa, e incluso aportamos dinero para mejoras». «Eso es mentira», dije de inmediato. Lauren abrió su carpeta y sacó varios documentos. «Agente, aquí tengo recibos del mobiliario que compramos para esta casa. Y también mensajes de texto en los que mi suegro nos pide que nos mudemos con él». Se me heló la sangre. Mensajes que yo nunca envié. Recibos de muebles comprados con mi dinero robado. Habían fabricado pruebas para sostener su historia. El agente examinó los papeles. «Señor Cooper, estos mensajes parecen de su número. En uno dice, literalmente, Michael, vengan a vivir conmigo. Esta casa es muy grande para mí solo». Jamás envié esos mensajes. No sé cómo los falsificaron, pero no los escribí. Michael intervino con voz triste y preocupada. «Agente, mi padre se comporta muy raro últimamente. Olvida cosas. Dice que no hizo lo que sí hizo. Nos preocupa su salud mental». Salud mental. Ahí estaba la nueva estrategia. Si no podían quedarse con mi casa por dinero, intentarían declararme incapaz. «Agente, trabajo 40 horas a la semana en un restaurante. Manejo mis finanzas, pago mis facturas, mantengo mi casa. No hay nada mal con mi cabeza». Pero Lauren ya tenía su argumento. «Papá, el otro día olvidaste que nos invitaste a cenar. Y la semana pasada llamaste a Michael 3 veces para preguntar lo mismo. Son señales claras de demencia temprana». Más mentiras. Cada palabra suya estaba calculada para pintarme como un viejo confuso incapaz de decidir por sí mismo. El agente principal me miró con mezcla de simpatía y sospecha. «Señor Cooper, ¿tiene algún documento que pruebe que esta casa le pertenece en exclusiva?» «Claro. Está en mi habitación». Fui por los papeles, y mientras tanto escuché a Michael hablar en voz baja con los agentes. «Últimamente está muy paranoico. Dice que queremos robarle, que conspiramos contra él. Es típico en la demencia senil». Volví con la escritura de la casa, mi identificación y todos los documentos que probaban que la propiedad era solo mía. El agente los revisó con detenimiento. «Estos documentos están en regla. La casa está a su nombre, únicamente». Pero Lauren no aflojó. «Agente,
Eso no cambia que nos invitó a vivir aquí y que aportamos dinero. Tenemos derechos como inquilinos aunque no haya contrato escrito. En ese momento sonó mi teléfono. Era Vincent. Le expliqué en pocas palabras lo que pasaba. Llego en 5 minutos con el abogado, dijo. Agente, mi representante legal viene en camino. ¿Podemos esperar a que llegue? El agente asintió, pero Michael se puso nervioso. No hace falta ningún abogado. Es un asunto familiar. Cuando Vincent llegó con el abogado, el doctor John Marks, todo cambió. Un hombre de unos 50, traje impecable, que de inmediato pidió ver los documentos de Lauren. Agente, ¿puedo revisar estas supuestas pruebas? El doctor Marks examinó los mensajes con una lupa que sacó del maletín. Tras varios minutos, alzó la vista con una pequeña sonrisa. Estos mensajes son falsos. Se ve claramente en los metadatos. Fueron creados con una app para generar conversaciones falsas. El agente frunció el ceño. ¿Estás seguro? Completamente. Además, presentar pruebas falsas a la autoridad es un delito. Estas personas podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia. Lauren palideció de inmediato. Yo no sabía. Alguien debió. No termine esa frase, la interrumpió el abogado. Cualquier cosa que diga puede usarse en su contra. Michael intentó una última táctica desesperada. Agente, más allá de los papeles, mi padre necesita ayuda. A su edad no puede vivir solo. El doctor Marks le habló con voz firme. Joven, su padre es un adulto competente con derecho a decidir dónde y cómo vivir. Que a usted no le gusten sus decisiones no le da derecho a fabricar pruebas ni a invadir su propiedad. El agente cerró la libreta y se volvió hacia Michael y Lauren. Con lo que he visto, no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Los mensajes están falsificados. No hay contrato válido. Y el señor Cooper es claramente capaz de tomar sus propias decisiones. Pero, agente, protestó Lauren. Señora, si continúan acosando al señor Cooper o intentan entrar sin permiso, se arriesgan a cargos por allanamiento. ¿Queda claro? Michael y Lauren salieron esa mañana, derrotados y humillados. Antes de irse, Michael me miró con una frialdad que nunca le había visto. Ganaste esta batalla, papá. Pero estás solo. Completamente solo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para culparme por elegir mi dignidad sobre su manipulación. Pero por primera vez en mi vida, la soledad no me asustó. No estoy solo, Michael. Tengo amigos de verdad, un trabajo que me satisface y una casa que es completamente mía. Tengo mi respeto propio, que casi pierdo por complacerte. Después de que se fueron, el doctor Marks me explicó mis opciones legales. Podía denunciar por falsificación de pruebas, por el dinero que sacaron de mis ahorros y por la invasión de la propiedad. Decidí no hacerlo, pero le pedí que preparara una orden de alejamiento para impedir que se acercaran a mi casa. Esa tarde, al volver del trabajo, encontré mi casa exactamente como la había dejado, silenciosa, en paz, completamente mía. Me senté en el jardín con una taza de café, mirando las flores que planté con mis propias manos, respirando el aire de mi espacio. Por primera vez en meses, no temía que alguien entrara sin permiso. No tenía que escuchar críticas a mis decisiones. No tenía que justificar mis gastos ni mis sueños. Esa noche vino Joan. Se sentó conmigo en el jardín y me preguntó cómo me sentía. Libre, respondí. Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. Aprendí algo importante en estos meses de batalla. A veces elegir tu propia felicidad significa decepcionar a quienes amas. A veces defender tu dignidad implica cortar lazos con familia que te ve como un recurso y no como una persona. A veces la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Sigo trabajando en el diner. Sigo cuidando mi jardín. Sigo viviendo en mi casa pequeña pero perfecta. Michael y Lauren no me han vuelto a contactar. Y está bien. Quizá algún día, cuando aprendan a respetarme como la persona independiente que soy, podamos reconstruir algo. Pero en mis términos, no en los suyos. Mientras tanto, tengo 67 años, una casa propia, amigos de verdad y la paz de saber que nadie puede quitarme lo que tanto me costó lograr.
A veces, el silencio es la justicia más poderosa. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó, apóyame con un like y suscríbete para que pueda seguir trayendo historias como esta. Hay 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. En el canal tienes muchas más. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida, con cuidado y respeto.